Hola a todos y bienvenidos a esta cuarta clase de Crece en nuestro discipulado en línea. Y pues estoy muy contento que se hayan conectado con nosotros y que son partes de este proyecto. El día de hoy vamos a hablar, el tema se llama las tres diferencias del antiguo y del nuevo pacto. Entonces vamos a estar hablando, hemos estado hablando las últimas semanas un poquito desde que empezamos. Hablamos acerca de Jesús como nuestro fundamento, de qué significa que Jesús sea nuestro fundamento, cómo podemos poner eso en práctica de una manera, ahora sí, práctico para nuestras vidas, ¿no? Y luego hemos estado hablando acerca de la importancia de conocer los pactos, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de estar establecidos en el nuevo pacto. Y hoy quiero hablar acerca de, ahora sí, como les dije, las tres diferencias del antiguo y del nuevo pacto. Entonces vamos a ver varias cosas que cambiaron o que son diferentes en el nuevo pacto, a diferencia del pacto antiguo, del antiguo pacto, lo que la Biblia llama la ley. Entonces vamos a entrar en este tema. Terminamos la semana pasada hablando un poco acerca de Hebreos 8:13. Hoy vamos a usar muchos versículos porque quiero, pues ahora sí, tenemos mucho territorio que cubrir. Pero en Hebreos 8:13 dice esto, hablando del nuevo pacto, dice al llamar nuevo, ese pacto ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces es importante lo que hablamos, que al llamar nuevo el pacto está llamando obsoleto el pacto anterior. Y como les dije, no estoy diciendo que lo llamó malo, no estoy diciendo que lo llamó tonto, como que era mala idea. Simplemente está diciendo que lo nuevo vino a reemplazar o vino a tomar lugar del antiguo pacto. Entonces eso es lo que se está hablando. Entonces eso hablamos un poquito la semana pasada acerca de cómo el nuevo ha hecho obsoleto el anterior. En Romanos 7 del 1 al 6 quiero leer también unos pasajes que está hablando Pablo acerca de la ley y acerca de la gracia, y el lenguaje que usa Pablo aquí en Romanos 7 del 1 al 6. Vamos a leer. Dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Dice: ¿acaso que no sabe? Dice que uno está sujeto a la ley solamente en vida. Por ejemplo, dice, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras que éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, qué curioso que está refiriéndose, o sea, Pablo, la forma que Pablo está explicando la ley y la gracia, o lo antiguo y lo nuevo, lo está refiriendo como un matrimonio. Y está diciendo, mientras que estás casado, mientras que viven, hay un compromiso, hay un pacto. Pero si tu esposo, de alguna forma, si tu esposo se muere, la mujer queda queda desconectada ahora del pacto que había hecho. Entonces es bien curioso que está usando terminología para identificar y para hablar de lo nuevo y del antiguo. Ahora sí, de esos dos. Y dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer, al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, dice, al morir a lo que nos tenía subyugado, entonces ahí está hablando de nuevo, está diciendo,
de la misma forma que una pareja queda, no me acuerdo la palabra, queda resuelto cuando se muere su pareja, ya no queda, o se queda anulado ya el pacto que tenía. Y está diciendo lo mismo, dice, al morir a lo que los tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces está curioso que está diciendo esto, y esa es una de las ideas que quiero hablar hoy un poquito, es que dice que hemos muerto a la ley. Entonces de la misma forma, dice que de que en un matrimonio quedas libre del pacto cuando se muere tu cónyuge. De la misma forma, nosotros hemos muerto a la ley, pero estamos vivos en Cristo, estamos vivos para Cristo. Muertos a la ley, pero vivos en Cristo. Entonces, estamos muertos a la ley. Es otra cosa que dice. No hemos entrado todavía en las tres diferencias, pero estoy nada más hablando de cosas que habla el nuevo pacto, el Nuevo Testamento acerca de lo viejo, acerca de la ley. Entonces la Biblia dice que hemos muerto. Está curioso porque está conectando. Pablo habla que hemos muerto con Cristo. No voy a entrar mucho en esto hoy, pero la Biblia enseña de alguna forma y lo dice de esta forma. Cristo no nada más murió por nosotros, pero Él murió como nosotros. O sea, nosotros literalmente morimos con Cristo, y el hecho que nosotros morimos con Cristo, hemos muerto la ley porque hemos muerto con Cristo, pero hemos resucitado con Él en nueva vida. Entonces estamos muertos a la ley, pero estamos vivos para Dios. Entonces es una forma que la Biblia enseña el nuevo pacto y lo nuevo que nosotros tenemos con Dios. Está diciendo que hemos muerto la ley, pero estamos vivos para Dios. Entonces algo que necesitamos entender en Mateo 7 puede ser un pasaje que puede traer un poco de confusión a este tema que estamos hablando de la ley, porque podría parecer contrario. En Mateo 5:17 dice esto. Jesús estaba hablando acerca del cumplimiento de la ley, pero dice esto. Dice, no piensan que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que toda se haya cumplido. Y dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, que será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere el de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces tenemos que entender varias cosas para poder interpretar esto correctamente. Una cosa que tenemos que entender es esto. Jesús vivió bajo la ley y Jesús predicaba ley. Es muy importante entenderlo, porque lo hablamos la semana pasada. El nuevo pacto fue hecho con la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús no fue derramado hasta el final, ahora sí, de su vida aquí en la tierra. Entonces, lo que tenemos que entender y la forma que podemos encontrar un balance entre la palabra de Dios y lo que dice Pablo y lo que decía Jesús es entender es que Jesús estaba bajo la ley y él predicaba la ley. Y con Jesús era muy extraño porque él hacía este baile entre lo nuevo, entre lo viejo, entre poner un estándar más alto. Ejemplo, él llegaba a los fariseos y les decía cosas como esto. Decía, ustedes dicen que no cometan adulterio, pero yo les digo, si tienen lujuria en su corazón es igual a cometer adulterio. Entonces Jesús llegaba y ponía un estándar más alto de lo que ellos estaban viviendo.
Pero luego dice cosas como esto que termina diciendo. Dice, les digo que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere los fariseos y los maestros de la ley. Entonces es bien curioso porque es como está diciendo, el estándar está súper acá arriba, pero todavía realmente no ha soltado al 100 lo que es su mensaje, la gracia de Dios. Si hay pizcas y hay imágenes de la gracia, de cómo Él trataba a las personas. Y lo hablamos, yo creo que hace 2 o 3 clases, acerca de cómo Jesús trató a la prostituta que agarraron. En vez de matarla, lo que la ley exigía, Él demostró gracia, estaba revelando el corazón del Padre en esa situación. Pero luego vemos que Jesús usa la ley y pone un estándar más alto de si tienes que cumplir esto. Entonces, algo que tenemos que entender es que Jesús estaba bajo la ley, Él vivía bajo la ley, Él cumplía la ley y Él predicaba la ley. Entonces era algo válido dentro del pacto en la cual Jesús estaba y Él estaba predicando en ese pacto. Entonces lo que estoy predicando no es contrario a lo que Jesús dice, pero es muy importante entenderlo porque puede traer confusión a nuestras vidas. Pero hay algo que dice aquí, dice no he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Entonces esa es la cosa que tenemos que entender. Lo que no estoy diciendo, o de alguna forma al decir que es obsoleto lo anterior, Jesús estaba diciendo esto, pero dice, no les aseguro que mientras dice, dice, mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley se desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús está hablando de esto y es la misma palabra que Él está usando en el 17 cuando dice, no he venido a anularlo, sino he venido a cumplirlo. Entonces lo que tenemos que entender es esto, Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley y por eso Él dijo que yo vine no a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Jesús cumplió la ley al pie de la letra. Él cumplió lo que se había escrito acerca de Él. Por ejemplo, creo que es en Juan 5, si no me equivoco, Él les dice a los fariseos, dice, ustedes buscan las escrituras porque piensan que ahí hay vida, pero las escrituras hablan de mí y me han rechazado a mí. Entonces lo que tenemos que entender es que toda la ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento, de alguna forma es una sombra de Cristo. Era cosas hablando de Cristo, era cosas hablando de la venida de Jesús. Y lo que necesitamos entender es que cuando Jesús estaba en la cruz y cuando dijo ya se terminó o se cumplió, estaba refiriéndose a estas cosas. Entonces Jesús cumplió la ley, no lo quitó, lo cumplió. Pero ya que lo cumplió, ya no hay necesidad de la ley para nosotros. Y ese es el punto que quiero hablar y que estamos hablando un poquito. Entonces tenemos que entender que Jesús vino a cumplir la ley y de alguna forma lo podemos decir que Él vino a cumplir la ley por nosotros. Él vino a cumplir la ley en nuestro lugar. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Entonces, Él no vino a anularlo, pero Él vino a cumplirlo. Pero cuando lo cumplió, ya no hay necesidad. Y por eso llama obsoleto lo anterior, porque ha llamado ya lo nuevo, porque estamos bajo lo nuevo. Entonces, eso nada más es poquito entrada. Quiero entrar rápidamente en las 3 grandes diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora sí, la enseñanza de la semana. Entonces, para terminar la idea de lo que dije, tengo algo aquí en mis notas que creo que es muy importante. Ejemplo, en Mateo 6:14, Jesús dice esto. Jesús dice, aquí lo tengo. Jesús en Mateo 6:14 dice esto. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces Jesús predicaba, si tú perdonas, tu Padre te perdonará. Y eso era válido, bajo la ley. Pero en Efesios 4:32, la Biblia dice esto, dice, tenemos
dice que tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. En Efesios 4:32. Entonces dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces Jesús predicaba, el perdón viene antes del perdón de Dios. Pero en el nuevo dice, eres perdonado, lo que hablamos la semana pasada de Jeremías 31, uno de los beneficios del nuevo pacto es el perdón de pecados. Entonces en el nuevo pacto somos perdonados, entonces Pablo dice, como han sido perdonados, ustedes perdonen a otros. En el nuevo pacto, Pablo nunca dice, o ningún escritor del nuevo pacto, nadie dice, si tú perdonas, Dios te va a perdonar. No, dice, como has sido perdonado, tú también perdona. De lo que has recibido, dar. De la gracia que recibiste, tú dar esa gracia. Entonces Pablo no es contrario a Jesús, pero cada uno vivía bajo diferente pacto. Y Jesús predicaba ley. Y Jesús realmente lo que quería hacer es quería establecer la ley en el lugar donde realmente pertenecía, que era imposible cumplirlo, para enseñarles la salida que era Él, que era su vida y que era su sacrificio. Entonces, ahora sí, las tres grandes diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Número 1, la primera diferencia que nosotros tenemos que entender y abrazar entre lo antiguo y lo nuevo es esto, es que nosotros no tenemos un pacto con Dios. Quizás va a ser como un shock para algunos, pero déjame decirte, tú no tienes un pacto con Dios. Tú no tienes un pacto con Dios. Yo no tengo un pacto con Dios. Lo que la Biblia nos enseña, y lo vemos en Gálatas 3. En Gálatas 3, en el 16. Dice, ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Dice, de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo esto. Está diciendo, Dios dio esta promesa a Abraham. Y déjame decirles esto. Hay una conexión de cumplimiento en Cristo, lo que Dios había prometido a Abraham. Y eso es lo que está hablando aquí. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió en Cristo, y por eso dice esto, dice la promesa que hizo, dice a su descendencia, no a sus descendientes, dice como refiriéndose a uno solo. Entonces déjame explicarlo de esa manera. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, o hizo el pacto con Abraham, de alguna forma es como Dios hizo un pacto con Abraham y con Jesucristo y con él. Entonces Dios estaba conectando el nuevo pacto con Jesús, y el cumplimiento de la promesa a Abraham lo estaba conectando con Jesús. Entonces Jesús vino a hacer válido la promesa que Dios había hecho con Abraham. Entonces, algo que es súper importante de entender es que tú y yo no tenemos un pacto con Dios. De alguna forma suena loco, pero de alguna forma Dios tiene un pacto con Él mismo. O sea, Dios hizo un pacto con Jesús, y nosotros, lo que dice la Biblia, nosotros somos coherederos con Cristo. Y eso lo podemos leer en Gálatas, aquí mismo en Gálatas 3, en el 26. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús,
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y son herederos según la promesa. Entonces, hay una palabra clave que tenemos que entender, y es esto: en el nuevo pacto, nosotros no somos los que hacen el contrato, sino nosotros somos los herederos. Y es muy diferente un heredero a alguien que trabaja o alguien que entra en un pacto. Porque en una herencia, cuando tú eres heredero, no tienes que ganar o trabajar para la herencia, simplemente lo tienes que recibir. Y esa es una de las grandes diferencias del antiguo y del nuevo. El antiguo era un pacto que Dios hizo con todo un pueblo. Entonces ellos sí tenían un pacto con Dios. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? ¿O por qué es importante hablar de esto? Es muy importante entender, si yo no tengo un pacto con Dios, entonces yo no puedo anular ese pacto. Si yo no tengo un pacto con Dios, entonces yo no tengo requisitos de alguna forma para mantener ese pacto. Los israelitas tenían una gran carga porque ellos cargaban con la responsabilidad de tener que cumplir con lo que dijo el pacto, para que ellos podían entrar y recibir las promesas y las bendiciones. Pero también eso involucraba también las maldiciones que venían sobre ellos. Entonces, la forma que Dios hizo el nuevo pacto es que nos quitó de la ecuación y nos dijo: voy a hacer un pacto conmigo mismo, voy a hacer un pacto con Jesucristo y con Abraham. Entonces, nosotros vamos a entrar en este pacto. Y si mi nombre no está en el contrato, entonces no puedo anular el contrato. Y eso es la seguridad que tenemos nosotros en el nuevo pacto, de entender que no tengo yo que suplir, como los israelitas tuvieron que suplir todas estas demandas para el cumplimiento del pacto, para poder recibir de parte de Dios. Nosotros no tenemos que hacer todas esas cosas. Nosotros somos coherederos y nosotros es como Dios hizo un pacto con Cristo y yo estoy en Cristo, entonces soy heredero del pacto, soy heredero de las promesas, pero yo no tengo que pagar, mi sangre no está en el pacto, pero la sangre de Jesús sí lo está. Entonces es una forma totalmente diferente de caminar con Dios, de nuestro caminar con Dios. Y la gran diferencia entre lo antiguo y lo nuevo es esta cuestión de la fe. Que la fe es mi acceso, mi fe en Jesús me da acceso a ser el heredero de Dios. Y es lo que estamos leyendo en Gálatas 3. Entonces, una de las grandes diferencias del antiguo y del nuevo es que nosotros no tenemos un pacto con Dios. Dios tiene un pacto con Jesús y nosotros somos herederos de ese pacto. Somos coherederos con Cristo. Somos coherederos de lo que Cristo merece y lo que Dios le dio a Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces somos coherederos de la misma manera. Somos coherederos con Cristo. Segundo, el antiguo pacto, la diferencia, una de las grandes diferencias del antiguo y de lo nuevo es que el antiguo pacto era un pacto de ley, no un pacto de gracia. En Juan 1:17 lo dice así. Juan 1:17 dice: pues la ley vino por medio de Moisés, mientras la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A través de la Biblia podemos ver que hay esta comparación, y la comparación de lo antiguo y de lo nuevo es la gracia y es la ley. Entonces la ley de Dios, ahora sí que está hablando de Moisés y está hablando del pacto de Dios con Moisés, es contrario a la gracia de Dios y lo hablan de una forma que son diferentes.
Entonces, como lo dice Romanos 6:15 también. Romanos 6:15. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar? Porque dice, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. Entonces Pablo está hablando, ahora sí, otra vez está diciendo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Está hablando que la ley es diferente a la gracia. Son muy diferentes los sistemas del antiguo y el sistema del nuevo. El sistema del antiguo era un sistema de ley y la ley representaba tus obras y la gracia de Dios es un regalo. La palabra gracia significa regalo. Entonces la idea es esta. Bajo el Antiguo Testamento, la ley era la forma de entrar en relación con Dios, pero bajo la gracia de Dios, la fe se conecta a la gracia y es un regalo de Dios. La fe hace lo que antes las obras hacían. O sea, la fe reemplaza las obras de la misma forma que la gracia reemplaza la ley. Entonces, algo que es muy diferente del antiguo y del nuevo, o del antiguo del nuevo, sí, es que el antiguo era la ley, era una lista de cosas, era la lista de cosas que yo tenía que obedecer para poder ser partícipe. Y ahora lo que Dios ha hecho es que a través de la gracia, que es el regalo de Dios, yo solo creo, yo pongo fe en el regalo y mi fe es igual a las obras del antiguo. Mi fe me posiciona en el mismo lugar donde las obras posicionaban a los del antiguo pacto y del antiguo testamento. Entonces el nuevo pacto es un pacto de gracia, está basado en la gracia de Dios, está basado en regalo de Dios. No son obras, como hablábamos, no es ley 2.0, no es ley con una chañadita, es un sistema totalmente diferente de vivir y de caminar con Dios. Y por último, quiero hablar acerca de la tercera cosa que es diferente y la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es que el nuevo pacto es un pacto de descanso y el antiguo pacto era un pacto de labor o de obras, es lo que estábamos hablando. Entonces, el nuevo pacto es un pacto de descanso. ¿Qué significa eso? Significa, mira, vamos a Hebreos 4:10, Hebreos 4:10. En Hebreos está hablando aquí acerca del reposo de Dios. Pero dice esto. En el 8 vamos a leer, dice, si Josué los hubiera dado reposo, Dios no habría hablado y posteriormente de otro día. Dice, de otro día, pero dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de los suyos. Esforcémonos pues de entrar en el reposo de Dios para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Lo que se está refiriendo y lo que está hablando aquí está diciendo esto. Está comparando el nuevo pacto y lo que viene lo nuevo con el reposo que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que ese reposo solo era una sombra de lo que venía, pero la realidad se encuentra en Cristo. Pero dice algo súper importante aquí. En Hebreos, perdón, perdí mi lugar. En Hebreos dice algo súper importante aquí. En Hebreos 4 dice esto. Entonces en el 10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de los suyos.
Entonces es impresionante entender que en el nuevo pacto, la diferencia del nuevo y del antiguo es que en el nuevo pacto es un pacto de descanso. ¿Qué significa eso? Significa que yo entro y yo descanso en la obra que Jesús ya hizo. La obra de Jesús fue una obra terminada. O sea, Él ya fue a la cruz, Él ya murió, Él ya dio su vida por mí. Es una obra terminada. Entonces lo que yo tengo que hacer es que por fe yo tengo que entrar en lo que Jesús ha hecho por mí, en lo que Jesús ha provisto por mí, lo que Dios ha provisto por mí a través de la fe en Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto es un pacto de descanso, es un pacto donde reposo de la misma forma que Dios reposó, está hablando de la creación, de la misma forma que Dios terminó y reposó. Tenemos que entender que nuestra salvación es una obra terminada. No trato de ganar mi salvación. No tengo que esforzarme para mantener mi salvación. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso. Mi salvación es un regalo que Dios me da por fe en Jesús. Entonces yo puedo descansar en la obra terminada de Jesús. Entonces el nuevo pacto es un pacto de descanso, no es un pacto de obras. Aunque Colosenses dice esto y digo, tenemos que entender. No estoy contradiciendo. Colosenses dice, y es el mismo escritor el que, bueno, no te creas, no sabemos quién escribió Hebreos, pero en Colosenses Pablo está hablando y dice que fuimos nosotros destinados para las buenas obras. Entonces no te estoy diciendo que no hay obras, no te estoy diciendo que no hay obras, no hay nada que hacer ya que estamos en lo nuevo, pero tenemos que entender que vivimos desde un lugar de descanso, de salvación, de seguridad en la obra de Jesús, no para tratar de obtener seguridad en algo que yo he hecho. Entonces el pacto nuevo es un pacto de descanso donde yo descanso en lo que Jesús hizo por mí, donde yo pongo fe en lo que Jesús hizo por mí y Dios cuenta mi fe como justicia, es lo que dice la palabra de Dios. Y yo estoy en buena relación por lo que Dios ha hecho y por mi fe en la obra de Jesús, no en por lo que yo he hecho y en lo que yo hago para Dios. Sino lo que yo hago para Dios es una respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Y por eso dice en Colosenses 2, 16 a 17. En Colosenses está hablando, esos pasajes está hablando acerca de Cristo, pero dice esto en Colosenses 2, 16 y 17. Dice, así que nadie los juzgue ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Porque todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se encuentra en Cristo. Entonces quiero animarte hoy a entrar en el reposo que está disponible. Y el reposo, ¿cuál es parte de ese reposo? Que yo no tengo un pacto con Dios. Que Jesús tiene un pacto con Dios y yo soy coheredero con Dios. Yo soy coheredero con Cristo del pacto que Dios había hecho. Y estoy bajo la gracia de Dios, es un regalo de Dios en el nuevo pacto. Era algo que yo tenía que ganar, pero en el nuevo pacto es algo que yo recibo. Un regalo se recibe nada más. Se recibe o se rechaza. Es lo que tú haces con la obra de Cristo. O lo recibes o lo rechazas, pero no lo puedes ganar. Y el nuevo pacto es un pacto de descanso. Por eso Jesús les dijo, el que está agobiado, el que necesita descanso, yo les haré descanso. Yo haré que descansen en mí. Porque Jesús tomó la responsabilidad del pacto y Él fue a la cruz y Él entró en este pacto con el Padre
Y ahora Jesús es este mediador y mi fe en Jesús me posiciona en un lugar donde estoy en Él, donde estoy tan recto como Él, donde estoy tan santo como Él. Después vamos a hablar más detalles de eso. Pero estamos en Cristo y el hecho que estoy en Cristo me puede dar descanso en mi relación con Dios, de entender que no estoy tratando de ganarlo, sino es por fe, no por obras.